Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que han tenido acceso a nuestro espacio hoy de formación, de conversación con el profesor Antonio Piñero esta mañana. Pedirles nada más, recordar, silenciar sus micrófonos. Si hay alguna pregunta u observación, utilizar el chat. Dependiendo de la dinámica, tal vez podamos tener alguna pregunta, ¿verdad? De las personas que estén ahí. Eso dependerá de la dinámica, porque iremos de 10 a 11 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Doy la palabra a Hernán Rodríguez, compañero del centro, que va a darle la bienvenida oficial al profesor Antonio Piñero. Buenos días, de parte de las Hermanas de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeo-Cristianas les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de ustedes esta mañana. Particularmente agradecemos la generosidad del profesor Piñero por haber aceptado nuestra invitación. Aunque el profesor Piñero es muy conocido, quisiéramos hacer una pequeña presentación de don Antonio. Él ha sido catedrático de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, es historiador y especialista en literatura cristiana de los orígenes, la vida de Jesús de Nazaret y judaísmo antiguo. Es autor de numerosos libros, artículos de en revistas especializadas y también un gran divulgador sobre estos temas en conferencias, entrevistas, programas de televisión y en las redes sociales. Sin duda tenemos como invitado a uno de los principales expertos en estos temas. Así que agradecemos de nuevo al profesor Piñero y los dejamos con él. Bienvenido, profesor. Pues encantado. Yo, a la verdad, no soy en absoluto generoso, sino normal. Y digo por qué. Siempre lo he afirmado y más. Usted sabe perfectamente que un catedrático de universidad, pues de filología griega, en estos tiempos tiene muy pocos alumnos en clase. Es cierto. Entonces, la oportunidad de proyectarse hacia afuera siempre es gracias a ustedes. Por lo tanto, bueno, pues es una generosidad compartida porque ustedes me hacen la posibilidad de cumplir lo que es el deseo de un profesor universitario, es decir, de enseñar y expandirse. Si no hubiera estos medios, estaríamos así, constreñidos a una clase que a lo mejor tiene... Yo he tenido clases muchos años con 5 personas, 6, 7 personas. Y eso, pues claro, ha cambiado ahora del todo. Así que yo estoy muy contento. Adelante. Un agradecimiento mutuo, entonces. Bien, profesor, muchas Mutuo. gracias. En diciembre estuvimos conversando sobre la nueva edición de su obra, ¿verdad? Los libros del Nuevo Testamento, este documento voluminoso, sumamente recomendado. Y para esta segunda conversación, mucho del interés del centro en términos investigativos era afinar la mirada en torno a la figura de Jesús y especialmente al rostro o a la comprensión que podemos tener de Jesús como judío, ¿verdad? Sabemos que en el cristianismo ha habido una recepción de la figura de Jesús que ha desmantelado a Jesús de su judaísmo, ¿no? Jesús es concebido como el primer cristiano, bueno, todo eso que usted conoce muy bien. Entonces, yo he elaborado para conversar preguntas generadoras tomadas de su texto, especialmente de la sección introductoria donde usted discute algunos rasgos sobre el Jesús judío, Jesús de la historia. Hay una frase muy interesante en la página 28 de su texto donde usted dice lo siguiente: lo peculiar de Jesús con respecto al judaísmo, según el Nuevo Testamento, nace de una reinterpretación de su figura y de su misión. Yo como lector, lo que capto es que usted sugiere que cuando tenemos a Jesús frente al judaísmo,
lo extraño, lo peculiar es producto de la escritura del Nuevo Testamento y no necesariamente de la figura que habitó en el siglo I. Usted podría, no sé, ampliarnos un No, no, poco sí, más sí, el le sentido de entiendo esa. perfectamente, sí, yo no puedo desdecirme. Siempre he dicho que el judaísmo de Jesús es una cosa tan aceptada en la investigación moderna que no habría que discutirlo. Y en esa introducción y en otros libros he dicho que lo primero para afirmar el judaísmo de Jesús es distinguir claramente entre Jesús de Nazaret y Jesús Cristo, en el sentido ya del Nuevo Testamento mismo. Y siempre he dicho que el Nuevo Testamento es una interpretación de Jesús y que eh, a través de Pablo, el primero, no digo que Pablo fuera el primero cronológicamente, es evidente que no, dado que los hechos de los apóstoles nos dan pistas que otros reinterpretaron a Jesús y en el capítulo 11 de Hechos, ya 11-19, sin explicación ninguna por parte del autor de Hechos, comienzan a predicar a Jesús a los gentiles. Ahora bien, lo importante es que de eso no queda rastro. Nosotros no tenemos más rastro que una interpretación de los textos disponibles. Y los textos disponibles son el Nuevo Testamento. Y se acabó. Entonces, sí admitimos que de alguna manera, el lector avisado debe caer en la cuenta que en esa parte del Nuevo Testamento, que son los evangelios, hay dos claros personajes, en consonancia con lo que he dicho, dos claros personajes perceptibles. El primero es, pues, pues, ¿por qué no? Un carpintero. Es decir, un rabino de la época, ojo, totalmente, que los rabinos, y lo digo mil veces, no es como lo pensamos ahora, porque ni cobraban ni nada, sino gente que son artesanos y siempre he dicho, bueno, pues Jesús hay que situarlo en eso. Es un experto en la ley, sin duda, porque se ve cómo interpreta la ley a lo largo del Nuevo Testamento. Pero no pensemos que dejaba su trabajo para estudiar la ley, no, sino que algunos de esos menestrales artesanos, y muchas veces he dicho el grandísimo Gilel, o Shammai, o Atalión, pues eran o mercaderes o zapateros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Jesús? Jesús es un gran experto en la ley que luego hay que reinterpretarlo porque quita horas al sueño y porque es un genio religioso que lo mismo que uno, bien dotado, aprende música a los 3 años o 4 sin que nadie se lo enseñe y lo aprende porque lo oye en casa. Este Jesús judío en su casa de Galilea, profundamente judío, aprende la escritura y aprende en la sinagoga, donde fuere, ¿eh? Pues puede ser que la sinagoga de Nazaret a lo mejor no existiera. Lo dicen el Evangelio que sí existe, pero sí, porque está clarísimo, ¿no? Eh, en Marcos, el- el- no, en Marcos el primero es en Cafarnaúm, el primer milagro es en Cafarnaúm, pero luego aparece la sinagoga de Jerusalén, de Jerusalén, de Nazaret. Y en Lucas aparece cómo tienen un conflicto y cómo quieren expulsarlo. Bueno, entonces lo que yo quiero decir, ¿qué es la reinterpretación de Jesús? Pues es olvidar que es un judío, profundamente judío, cuya religión es judía, que no quiso fundar religión alguna y que por lo tanto no se le puede denominar fundador del cristianismo, que con el tiempo, no de inmediato, es otra religión.
esa reinterpretación, que es lo que dice en la cita, a mí me parece importantísima. Usted y nuestros oyentes estarán de acuerdo que el cristianismo se diferencia del judaísmo. Si no hubiera sido Jesús reinterpretado, no tendríamos cristianismo. Pero él jamás, en mi opinión, pensó que había que reinterpretar de él fuera de un marco estrictamente judío, y ese marco en el que se reinterpreta a Jesús es judío, sí, pero no un judío de Palestina, influido sin duda por la espiritualidad o por la religión del helenismo, incluso por la lengua, no, sino que es reinterpretado por gente que son normalmente judíos de la diáspora, como Pablo y los discípulos de Pablo, y ahí hay cambio de mentalidad. Eso es lo que digo, que es una reinterpretación, ese cambio de mentalidad. Absolutamente sin ese cambio no habría cristianismo, sino ahora, actualmente, solo existiría un judaísmo con algunos matices y nada más, pero no una religión judía estrictamente diferenciada desde relativamente pronto, relativamente pronto, no tan pronto como piensa la gente. Es decir, no en el siglo segundo, como se suele decir, sino un poquito más tarde. Probablemente a partir de los grandes concilios y a partir de Nicea y Calcedonia, a partir del siglo V. Pero bueno, la reinterpretación es ínsita. Y ¿saben lo que? Yo creo que, no sé si lo he dicho en el prólogo de este libro gordo, pues yo no sé si he dicho que el nacimiento del cristianismo es un fenómeno exegético. Es decir, es una reinterpretación de la figura de Jesús a través de la Biblia hebrea sobre todo, pero con una mentalidad doble. La mentalidad que se puede formar un israelita de pleno derecho en el Israel o Palestina de su tiempo, siglo I, con otros elementos que proceden de lo circundante. Es decir, quizás lo importante es decirle a nuestros oyentes y a la gente que la reinterpretación significa admitir temas que podrían no ser tan estrictamente judíos como parece. Pero bueno, la religiosidad de Jesús es judía, las acciones de Jesús están dentro del marco del judaísmo, la enseñanza y los dichos de Jesús son judíos, la interpretación de una norma en Jesús es solo de la Biblia hebrea, por lo tanto, el marco es judío. Ahora, usted sabe perfectamente que hoy, dentro de los exegetas católicos, es casi un dogma que Jesús fue estrictamente judío. Vale, pero no se obtienen, no se sacan, no se extraen las consecuencias. Ese es el problema. Y ahí un historiador puede tener una voz cantante, quizás más libre, que un teólogo que ya ha aprendido teología. Yo le digo sinceramente, yo nunca he estudiado teología. Entonces, por tanto, me veo libre de algunas influencias de reinterpretación que podrían ser no concordes con la historia. Fantástico, ¿no? Y bueno, muchas cosas que usted ha señalado, profesor, creo que son fundamentales para esta discusión. Yo por eso quería puntualizar la distinción entre la figura y su interpretación. Y en efecto, en la introducción, usted señala el ejercicio exegético, ¿verdad? Que tal vez para las personas oyentes ahí quedará la tarea de empezar a indagar el ejercicio midrásico, que si mal no recuerdo usted menciona,
y el amplio ejercicio que hacen los evangelistas de abrazar a esta figura y reconstruirla, quedando de lado, ¿verdad? Un tanto, o mejor dicho, suscitando inquietudes para quien nos interesa recuperar un tanto la figura, el rostro del Jesús judío. Porque escuchándolo a usted, en efecto, esa era mi segunda pregunta. En esta introducción usted menciona que Jesús puede describirse como un artesano, maestro de la ley Galileo, cuya figura es análoga a la de otros maestros judíos de la época, ¿verdad? Y creo que tal vez lo que carece la persona que lee los evangelios es la posibilidad del ejercicio comparativo, porque solo está leyendo los evangelios. Entonces yo me preguntaba, ¿es posible que podamos trazar las semejanzas? ¿Usted nos podría ayudar a observar qué de la palabra de Jesús, qué de un acto de Jesús está recuperado en alguna otra tradición de otro maestro judío que nos ayude a salir un poco de esa idea, ¿verdad? De pensar de que solo Jesús dictó parábolas, de que solo Jesús hizo alguna curación y devolvernos a esa tradición judía, ¿no?, más amplia. Bueno, ciertamente es verdad. Los historiadores modernos dicen que no se atreven a decir que Jesús no fue original. Claro que fue original en algunos puntos, pero el problema está que nosotros no tenemos documentos para contrastar estrictamente la mentalidad de Jesús, salvo los documentos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, que son anteriores a Jesús. Ahora, el gran trabajo que se ha hecho para juzgar la originalidad de Jesús es la comparación, las grandes comparaciones de las ideas de Jesús con las religiones de su tiempo, es decir, la escuela de la historia de las religiones, y las grandes comparaciones que se ha hecho con el rabinismo de su tiempo. Y por tanto, esas comparaciones son estupendísimas, pero hay que conocer muy bien, qué duda cabe. Si uno estudia las religiones del Mediterráneo oriental o incluso de Mesopotamia en la época de Jesús, caerá en la cuenta de qué originalidad puede tener Jesús. Hay historiadores como Charles Guignebert y otros más, no son precisamente religiosos, que afirman: no veo ningún dicho, vamos a hablar de dichos, es decir, palabras de enseñanza, no acciones, sino no veo ningún dicho de Jesús contenido en los evangelios que no tenga un paralelo que, aunque sea más tardío, a partir de la Mishnah, es decir, esa colección de dichos rabinos desde el 170 antes de Cristo hasta el 200, bueno, pero la mayoría son posteriores a Jesús, ¿no? Repito, tanto católicos como otros no católicos, exegetas, afirman que, Es, eh, afirman ¿cuál era la pregunta? Disculpe, dice. que es absolutamente imposible encontrar algo que sea súper original. Es decir, quizás la originalidad es el conjunto, porque no hay ningún rabino de la antigüedad de Israel que se hayan conservado tantos dichos que parecen auténticos como de Jesús. Pero le pongo otro caso respecto a la originalidad. Si usted y cualquiera de nuestros oyentes estudian lo poco que podemos saber de la figura de Juan Bautista a través de los evangelios, es decir, tendríamos que creerlo por hipótesis, y sobre todo en Mateo y Lucas, ¿no? El capítulo 3 de Mateo y Lucas y 4, todo esto, ahí hay una comparación. Y luego el aprecio enorme que tiene Jesús por Juan Bautista y otros dichos. Lo que digo es, siempre se suele decir entre la gente que entre Juan Bautista y Jesús hay un abismo. Y es que no es verdad.
que se estudie debidamente y verán cómo los detalles fenomenológicos, o sea, de lo que aparece y lo que nos afirma de los dos, por ejemplo, Flavio Josefo, es evidentemente eh, mm, peco. Es decir, que la mayoría de la gente distancian de una manera la originalidad de Jesús respecto a Juan Bautista, que caen, en mi opinión, en un gran imposible. Es evidente que un católico piadoso, un protestante piadoso, o ortodoxo, o lo que sea, intentará destacar en la figura de Jesús y considerarlo un unicum, único. Pero yo creo que no es posible eso si se examinan con, con profundidad. Hay que tener en cuenta que los evangelios no solamente nos conservan dichos de Jesús en grandes sermones conglomerados, como sobre todo en Mateo, ¿no? En Mateo, bueno, Lucas menos, pero también, o el gran sermón escatológico de Marcos 13. Sí, cierto, ¿no? Pero realmente vuelvo a la misma idea, vuelvo a la misma idea. La originalidad de Jesús está en su conjunto y es magnificada ya en parte por los evangelios, cuando acusan a Jesús de blasfemia nada menos, y parte después por el cristianismo que sigue, y que yo digo que es lógico. Los seguidores de Jesús tienden a magnificarlo, exaltarlo y separarlo de cualquier otro salvador que haya existido después de él. Es lógico, yo lo veo perfectamente claro, pero históricamente es difícil de demostrar. Y vuelvo al tema del principio. Juan Bautista, que es entre el núcleo de Jesús. Bueno, Juan Bautista, precursor, y Jesús el Mesías, para la fe ya desde Marcos, y Juan Bautista, maestro, mentor, y Jesús discípulo para el análisis histórico. Tiene montones de parecidos. Es decir, que las diferencias no serían tan sustanciales entre Juan Bautista y Jesús como para declararlos único a los dos. Están perfectamente incardinados en un mismo esquema. Es más, siempre he dicho, si quieres entender a Jesús, empieza por pensarlo como discípulo del Bautista. Eso contraría lo que dice ya Marcos, bueno, y más en Mateo, ¿no? En Mateo el Bautista, pues ahí se abaja tremendamente ante Jesús. No, hay que considerarlos relativamente en paralelo. Y es que esto, yo creo que usted inclusive en sus charlas hace el ejemplo con Juan, ¿verdad? Que inclusive perdón, del Evangelio de Juan, donde Juan Bautista deja de tener un rol, ¿verdad? Inclusive envía a sus discípulos a seguir a Jesús como el Cordero, ¿ves? Es una transformación del pensamiento muy Pero interesante. es una transformación tremenda, ¿no? ¿Cómo? Eso es purísima teología cristiana. Es decir, ha tenido que pasar ya la muerte y resurrección, o la creencia en la resurrección, o la fe que constata el historiador inquebrantable de sus seguidores en la resurrección. Bueno, pero es imposible que lo dijera Juan Bautista, a menos, claro, alguien me dirá, es que era un profeta, sí, pero ya vas a ver en ese momento que ya va a ser entendido como el Cordero de Dios. Pues eso es teología, Y no es, historia. y es muy interesante porque, ¿verdad? Como usted señalaba, Jesús parece ser simple y sencillamente, o no simple y sencillamente, pero es un modelo de maestro judío. Y cuando uno observa, por ejemplo, el uso de la regla de oro, la parábola de la casa sobre la arena o sobre la roca, o esta relación de Juan Bautista y Jesús, la lectura más teológica tiende a
a construir una figura aislada de cualquier contexto, realidad cultural, ascendencia judía, para construir esta noción de excepcionalidad fuera de la corriente judía, ¿verdad? Sí, eso es un peligro. Claro, alguien dirá, entonces, si yo sigo a Jesús sin abstraerlo un poco, volveríamos a lo mismo. Tendría una religiosidad puramente judía. Y la mayoría de la gente dice, eso no me interesa, no me interesa, no, sigo a otro personaje. Pero bueno, esa es la tarea explicativa del historiador de las religiones, pero que se encuentra con eh, enseguida con el insulto, digamos, bueno, pero oye, bueno, usted se está inventando una figura de Jesús. Exactamente. Profesor, ahora que usted señala esto, volviendo al Jesús judío en su relación con Juan Bautista, en su tradición, hay una línea en que usted empieza a explicar, de nuevo, a retratar a Jesús como un hombre religioso, seguidor de la ley de Moisés, discípulo de Juan Bautista, y una frase de cierre que es muy importante. Usted dice, creyente en la idea del advenimiento inminente de un reino de Dios. ¿Es posible que usted nos ayude a entender cuál es la idea de este reino de Dios o advenimiento del reino de Dios que Jesús, que los evangelios retratan sobre Jesús o que Jesús pudo haber tenido? Y es esa idea de Jesús sobre el advenimiento similar a la de sus contemporáneos, es una idea fuera de serie, porque el cristianismo lo asume, ¿verdad?, de manera distinta. Para el cristianismo es el reino que Jesús proclama y listo, ¿verdad? Sí, ciertamente podemos decir que la idea del reino de Dios es nuclear, es el núcleo de la predicación de Jesús. Como en música, el núcleo de un concierto puede ser una idea musical, ¿no? Compuesto de una variedad de notas. Pero, le diría yo a la gente, usted no ha caído en la cuenta que Jesús nunca explica propiamente qué es el reino y que lo da como entendido. Y me dirá, claro que lo explica, hay un montón de parábolas. Y yo le respondería, sí, pero esas parábolas explican cosas de alrededor del reino, ¿no? Como por ejemplo que viene enseguida, que es valiosísimo, que crece lentamente, ¿no? Que es una perla, que es un tesoro. Bueno, bien, sí, sí, pero ¿qué es exactamente? Entonces, la conclusión que hay que decirle a la gente, mire, yo no, como historiador, yo no puedo explicarle a usted de verdad lo propio de Jesús del Reino porque en los textos no está, sino tendré que sacar la conclusión de que si no lo explica nada más que pondera cosas de alrededor, hombre, que a veces se acercan al núcleo, es evidente que el reino de Dios según Jesús tiene que ser comprendido instantáneamente por los alumnos. Perdón, alumnos, esto es de formación profesional, por sus oyentes, no sus alumnos como maestro, ¿no? Por sus oyentes, es decir, Jesús no estaba explicando. Y siempre he puesto el mismo ejemplo a lo largo de mi vida, o sea que algunos lo habrán oído muchas veces. Si yo soy un político y estoy dando un mitin tremendo político en una acción electoral muy importante y tal, ¿no? Pues tengo ahí delante a la gente. Y si yo tengo necesidad alguna de explicar a esos que me están oyendo en el siglo XXI, en una nación desarrollada como las nuestras, tengo necesidad de pararme y decirle, tengo que explicarle a ustedes el concepto de democracia. Hombre, por favor, la gente diría, cállese usted, que eso ya lo sabemos, ponga usted alguna precisión y tal. Es decir, que del mismo modo que un mitinero actual no explica el concepto de democracia en nuestros países, ¿no? En otros sitios habría que explicarlo. Entonces realmente pasa lo mismo con Jesús. Sí,
si yo no explico el concepto de democracia, es que los que me oyen saben de la democracia igual que yo. Y si en Jesús, si no explica profundamente y en esencia qué es el reino de Dios, se intuye que el reino de Dios es el de los oyentes. ¿Y qué son los oyentes? Pues fundamentalmente galileos y gentes no muy instruidas, ¿no? Que van a las fiestas de Jerusalén, que cumplen más o menos la ley, según dicen los puritanos de Jerusalén, pero cumplen lo fundamental, que van cuando pueden a las sinagogas, pero no tanto, y si quiere hablamos de eso, pero no tanto, y entonces resulta que esa gente tiene un concepto del reino de Dios que hay que buscarlo en las fuentes de la mentalidad de esa gente. Por ejemplo, si se habla del reino de Dios en la Biblia hebrea. Uno, si hay matizaciones a propósito, aunque la palabra reino de Dios, el sintagma, la frase, apenas sale en la Biblia hebrea, sale sobre todo el reinado y tal, que hay una diferencia. El reinado de Dios es el poder de Dios sobre todo el universo. Ese está siempre presente, no tiene que venir. El reino de Dios es algo físico, es algo que tiene que ocurrir. Entonces, una vez establecido eso, bueno, pues volvamos. ¿Dónde tengo que buscarlo? En la Biblia hebrea, que no dirá mucho del reino, pero que los profetas lo explicitarán con 1000 otras palabras. Lo que se llama literatura del Segundo Templo. Bueno, y eso, pues toda la literatura judía que va desde aproximadamente la vuelta del exilio, que hay algo mítico sobre la fecha, pero pongamos siglo V, es decir, empezando por 4, que ya estamos cerca del tiempo de Platón y el tiempo de Pisístrato, es decir, en Grecia estamos tocando eso ya con historia hasta que los romanos liquidan, destrozan, aniquilan el templo de Jerusalén. Eso hay que verlo. ¿Y cuál es esa literatura? Bueno, pues está, por ejemplo, en las Biblias católicas, no en las protestantes, porque hay tanto los judíos como los protestantes, siguiendo a los judíos, han eliminado textos antiquísimos judíos, ¿no? Como son los añadidos a Daniel, bueno, Daniel es del Segundo Templo, o como son los añadidos, por ejemplo, el eclesiástico o el libro de la sabiduría, algún que otro salmo raro de David posterior y algo así, ¿eh? Uno y dos Macabeos. Bueno, pues entonces ahí tenemos una literatura que los judíos no admiten como sagrada, canónica, ni los protestantes tampoco. Pero eso nos da el pensamiento del reino de Dios. Y otra fuente, Qumran, los manuscritos de Qumran debidamente cribados. Y otra fuente, muy importante, los llamados apócrifos del Antiguo Testamento, vamos, que no sé, tardará muy poco en salir el séptimo y último volumen, finalmente, después de tanto tiempo. Y les aviso que hay alguna pregunta que ustedes me formulen acerca del pensamiento de Jesús y que está en relación con esos escritos sobre Dios, sobre el pesimismo terrible, este mundo, el siguiente, sobre el dualismo, sobre ángeles y demonios, sobre la concepción de Dios, sobre el final del mundo y del hombre. Castigos tienen un índice de un montón de páginas que me costó sangre, sudor y lágrimas hacerlo, y ahí lo tienen. Y tienen 12 índices, o 14, yo qué sé, porque ha tardado mucho tiempo en ser llevado a la imprenta, en donde tienen todo eso. Ahí es donde tenemos que encontrar. Pero sí es claro que en algunas frases del Evangelio, por ejemplo, mi preferida es Marcos 10:30. Hay algunas frases, digo, que se diferencia claramente entre un reino de Dios aquí en la tierra y material
y un reino de Dios futuro que Marcos no dice dónde, pero que en la época el reino de Dios futuro, bueno, algunos lo pensaban como la Jerusalén celestial, pero fíjense, celestial, pero en unos cielos y una tierra nueva, no en un puro espíritu, ¿no? Entonces, vuelvo a Marcos 10:30. ¿Y qué es lo que dice a la pregunta de Pedro? ¿Qué es lo que dice Jesús a la pregunta de Pedro? Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. ¿Qué premio vamos a recibir? Y Jesús les dice claramente, aquí, familias, campos, hermanas, hermanos, no dice padre, ¿no? Pero madre, tremendo. Y dice en el 10:30, y después recibirán la vida eterna. Está claro. Es decir, que hay un reino de Dios aquí y es material. Entonces alguien me dirá, oiga, no sea usted ignorante. Cite, por favor, Lucas 17, 20 y 21, que habla que el reino está ya presente y es espiritual. Y yo le digo, sí, sí. Eso es uno de los pasajes muy criticados por los exegetas, incluso católicos, por dos razones. Uno, porque según los evangelios, porque ¿a quién le está hablando Jesús? A los fariseos. ¿Qué son los fariseos? Según los evangelios mismos, enemigos acérrimos de Jesús, que no creen en lo que dice y que al final los fariseos no, pero otros colegas lo condenan a muerte, es decir, que no están de acuerdo con él. ¿Cómo va a estar el reino de Dios dentro del corazón de los fariseos? Primer argumento. Son los enemigos de Jesús. En todo caso, habría que traducir: el reino de Dios está a vuestra disposición de alguna manera, es decir, en vuestro entorno. Es decir, que estáis viendo que yo lo estoy predicando, pero no me hacéis ni caso. Segundo, el segundo argumento, pues podría ser el mismo texto, blandir en contra de un reino material, que es Lucas 21 y siguientes. Por favor, léanlo. Es un reino futuro. No es un reino presente ya espiritual que ya ha comenzado en las almas de los fariseos, en el interior. No. Es un reino futuro. Todo es futuro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en todos las obras, los volúmenes sobre la vida de Jesús y la doctrina de Jesús, si son fundamentalmente católicos, no dirán que hay un reino material. Entonces, ¿cómo entendemos las bienaventuranzas? Es que nos vamos a hartar de comida y bebida y todo esto en el mundo futuro, donde Pablo dice que lo carnal, la materia y la comida no entrará en el reino de Dios. Clarísimamente lo dice en 1 Corintios 15, 20 y pico por ahí. Bueno, yo cito de memoria y puedo cometer inexactitudes, sobre todo ahora que ya soy bastante mayorcito y que la memoria flaquea. Bueno, pues entonces, si usted me pregunta, ¿me puede usted aclarar el reino? Bueno, pues necesitaría un libro entero, y los hay a montones para explicar cómo es el reino de Jesús, pero en dos palabras le diría esto: un reino ahora lleno de bienes materiales y espirituales, que no llega con Jesús, sino los prolegómenos. Es decir, no se puede decir propiamente que el reino está aquí, porque en todos los idiomas o está o no está. Y no puedes decir sí está y todo esto cuando resulta que está hablando de algo puramente espiritual. No es eso. Bueno, yo ya he dicho algunas veces, y se me ha criticado un montón de veces, que en fin, que tomo de los evangelios lo que me parece y tal, y que a veces reinterpreto demasiado. Mi explicación de ese reino puramente espiritual
y en el interior de los corazones, y yo creo que eso lo explico en los libros del Nuevo Testamento, que usted ha dicho, ya estamos en la 4ª edición, ¿eh? En 2 años y medio, 500 páginas y tal, eso es una cosa insólita. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? ¿Por qué dice eso Lucas? Yo estoy convencido, y alguien me dirá, ¿usted es un alocado? Yo estoy convencido de que Lucas pone esas palabras en boca de Jesús porque ya en su tiempo se está protestando la gente, y eso lo vemos en Primera y Segundo Pedro, Segundo Pedro, porque el reino no llega. Está protestando la gente. Y entonces Lucas dice, error en esa protesta. El reino está ya presente en Jesús. Lo único que pasa que es un reino espiritual y no se ve nada más que en la lucha contra el demonio, que tampoco se ve porque es espiritual. Y eso se irá prolongando hasta que llegue el momento. Es decir, Lucas ha inventado el remedio para aquellos que dudan que están dudando de la inminencia de la segunda venida de Jesús. A mí me parece un invento maravilloso. Ya digo que en general las interpretaciones mías y de otros de mis colegas pues son interpretadas en el sentido de que tenemos un ideológico y que no merecemos crédito alguno. Bueno, pues yo le digo sinceramente. Lo he dicho muchas veces, a mí me da lo mismo, como decimos por lo menos acá, en España, no en las Américas. A mí me da lo mismo 8 que 80 en esto. O yo no quiero, no tengo ninguna pretensión de inculcar esa mi verdad a la gente. No, allá cada uno. No, Diré. pues, Y entonces queda claro que en realidad no le he explicado nada más que hay 2 reinos, uno aquí y otro allá, y que el reino de aquí es material y que el reino de allá es fundamentalmente espiritual. Pero más, poco más. Hay que leer a los profetas, la Biblia hebrea, hay que leer a los apócrifos. y es que yo creo que eso también es un aporte importante porque le da a la idea del reino de Dios una situacionalidad histórica que usualmente es silenciada, ¿verdad? Bebida desde la tradición antigua de la escritura y del pensamiento, como usted señala, del antiguo Israel, del pueblo judío, de la época griega ya y romana, pero también está el matiz del escritor cristiano o del pensamiento cristiano posterior, como hablábamos al inicio, ¿verdad? De Sí, Nuevo Testamento que toma a este Jesús y lo va pero adaptando. hay una cosa importante de Jesús. Solo es importante, pero está implícita, no está claro en los evangelios. Estoy convencido de que Jesús, aunque participaba espiritualmente de esa idea del Israel de su tiempo, bueno, y de los de ahora, ¿no? En Mea Shearim, ciertamente, ¿no? Que Jerusalén e Israel sería el centro del mundo y que todas las naciones gentiles, que son solo 70, según Génesis 10, ¿no? Pues estarían alrededor de Israel y que Israel mandaría. Yo creo que Jesús pensaba lo mismo, es decir, sería el reino, ¿no?, de las 12 tribus restauradas, donde sus 12 discípulos predilectos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel y que Israel sería el reino del mundo. Pero, y eso también debo decirlo, que no se me acuse de que yo estoy diciendo que Jesús era un militarista estricto, como podían ser esos 10 aproximadamente pretendientes mesiánicos que tanto en las antigüedades de Flavio Josefo como en la guerra, las antigüedades en el libro 18, en la guerra, sobre todo en el 2, va contando Flavio Josefo que envenenaron al pueblo creyendo que ellos iban a romper el imperio romano y que mandarían en el mundo. Jesús pensaba que quien iba a hacer ese trabajo
no serían las espadas propiamente, sería Dios. No había llegado el momento. Todavía no era preciso, como dice en Mateo 26, ¿no? Pedir que acudan las 12 legiones de ángeles, pero acudirán y acudirán en su momento. La venida esa inminente, yo le diría a la gente, por favor, lee el capítulo 14 de Zacarías. Ahí tienes la venida del reino de Dios. En fin, no he dicho mucho, pero más bien he dicho cosas negativas, ¿no? Y tampoco he pretendido explicar lo que es el reino, pero en lo fundamental es un reino material y espiritual, y que tienes dos fases, una aquí y otra ya en un futuro, y que aquí mandará a Israel en esta tierra, algo parecido. ¿Saben ustedes quién recoge esta idea de Jesús con más claridad? No, no en los evangelios. El capítulo 20 del Apocalipsis. 24. El milenio. ¿Dónde es el milenio? Aquí abajo. Y luego vendrá la gran batalla y el futuro y será la Jerusalén celestial. Yo creo, bueno, es un libro canónico. Ahí sí que es lícito interpretar el pensamiento oscuro. ¿Y por qué no se dice claramente que el reino de Dios es material en los evangelios? También me parece que hay una explicación, dicho por exegetas católicos, y es porque ya Pablo, que esperaba el fin del mundo presente, igual que Jesús, en un momento, ya Pablo había espiritualizado el reino. Claro, Pablo está explicando el reino de un crucificado en el Mediterráneo oriental a judíos de allí y a gentiles, a cultivadores de los cultos de misterio. Le va a decir que el reino de Dios va a ser en Israel, que el imperio se derrumba, que Dios lo liquida y que luego viene un reino aquí en la tierra donde Israel es el que manda. No, Pablo, que sabe que Israel se va a salvar antes de que él muera, según Primera Tesalonicenses capítulo 4, pues dice claramente, al final se convertirán todos al Mesías, se acaba este mundo y empieza un mundo espiritual allá en el cielo. Claro, los evangelistas que escriben después de Pablo, influidos, incluso Juan. Y esta es una tesis que se va admitiendo poco a poco. Poco a poco, entre los católicos y eso, influidos por el pensamiento de Pablo, que ya había espiritualizado el reino, no es extraño que en los evangelios ya lo difuminen. Es que el reino material está difuminado y tienes que ir a las bienaventuranzas y algunas, a Mateo 10:30 y algunas cosas más para darte cuenta, ¿no? Y al Apocalipsis fuera de los evangelios para darte cuenta que hay un reino material. Eso no se suele aceptar, ¿no? Yo no tengo aquí ningún interés, ni me estoy sacando nada de la manga. Yo, como historiador, solamente digo una interpretación sencilla y llana de los profetas, sencilla y llana, lo que dicen ellos, lo que creen los judíos, lo que siguen creyendo los judíos que creen ahora, los superpiadosos, que siguen creyendo en eso mismo. Solo que ya el Mesías no es, para estos mismos, no es ya una persona, sino que tomando pie del libro de Daniel, en el mismo capítulo 7, hacen del Mesías la corporización del pueblo de Israel, del pueblo santo, del pueblo elegido, a la quien se le dará aquí todo honor y toda gloria. Vean Daniel 7:13 y siguientes, y luego el capítulo 10 y 12, se le dará todo honor y toda gloria y dominarán a todas las naciones. No lo digo yo, ¿eh? Y no estoy escogiendo textos porque me parece bien.
Muchísimas gracias. Ha sido una explicación sumamente precisa y me parece que nos lleva también a estudiar un poco, ¿verdad? De toda esta literatura que está relacionada, ¿verdad? Y ese es el problema también en nuestros análisis, muchas veces el aislacionismo interpretativo del material. Nos quedan 9 minutos para las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué tal una última pregunta, profesor? Y usted usa el tiempo que considere necesario. Vale. Bien. De las que tengo aquí, quisiera seleccionar tal vez una que también inquieta mucho a las personas usualmente. Yo le voy citando las páginas nada más porque yo sé que usted se acuerda muy bien de sus textos, sin duda alguna, y es tal vez hay mayor claridad allí. En la página 27 del texto de los libros del Nuevo Testamento, usted nos ¿Puedo hacer un plantea, paréntesis? sí, Usted está cumpliendo un paréntesis, perdone, antes de que formule la pregunta. sí, claro. Mucha gente dice, va, una introducción. Incluso algunos de mis colegas, va, una introducción no merece la pena. Sin embargo, la introducción es la base para entender el resto de Sí, los claro. libros del Nuevo Testamento. El que no lea la introducción no tiene una base. No, Cierro. no, Sigue usted, perdón. no entiende a dónde va. No, por eso es que yo me quedé ahí en esa discusión, un poquito, porque yo sabía que son los planteamientos, las bases, los planteamientos generales de toda la interpretación posterior. Pero, Claro. y cuando usted plantea todos estos rasgos de Jesús, ¿verdad? Que se van a ampliar después, usted dice que con algunas de las acciones Jesús perturba el funcionamiento del templo. Y yo Sí, recordé estas interpretaciones donde se disocia a Jesús de la práctica religiosa de su época, ¿no? Jesús es sí. enemistado con los maestros de la ley, Jesús ataca al templo, lo rechaza, y ese es un instrumento para decir que Jesús no era una figura judía, ¿verdad? Sino que rechazaba toda su cultura, todo su culto, todas las prácticas religiosas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta frase suya donde Jesús perturba el templo, ¿verdad? Situándolo en esta cultura judía. Bueno, pero vamos a ver. Eso. Vamos a centrarnos porque tenemos en la acción de Jesús en el templo, que tenemos varias versiones en los cuatro evangelistas, pero que no coinciden ni en el momento de la vida de Jesús, ¿no? Que Juan lo pone al principio, difícil, ¿no? Y los otros evangelistas lo ponen al final de la vida de Jesús. Vamos a ver. Si Jesús estaba contra el templo y allí estaba la guardia del templo y los romanos en la Torre Antonia, si hace una purificación del templo, ¿quién es tan idiota que se juega la vida porque Jesús se jugó la vida si está en contra? Lo mejor que diría es, ala, pues a mí no me importa y allá ellos. Pero es que se juega la vida purificando el templo. Por lo tanto, es verdaderamente absurdo decir que Jesús estaba contra el Dios de los judíos, como han dicho algunos, que el Dios de Jesús no era Yahvé, sino otro, que Jesús estaba en contra de la religión. Es todo lo contrario. Solo que si miran Jesús en sus prácticas religiosas y en todos sus dichos, muéstrate al principio de Marcos a los sacerdotes, está respetando profundamente el templo, lo único que lo quiere absolutamente puro. Ujú. Pero yo digo, si nos fijamos mentalmente en lo que significa en un atrio de los gentiles donde pueden caber 3.000 personas, ¿no? Ujú. Que venga un señor allí, aunque sea aclamado por algunos galileos, por los jerusalemitas poco, porque Jesús estuvo poco en Jerusalén, ¿no? Y más en Galilea, que venga allí y perturbe ese funcionamiento del templo y ni siquiera permita que unos que venían, dice que Jesús se oponía, dice el Evangelio, a que transportaran vasijas. Es decir, quería una purificación máxima. ¿Sabe lo que hacían en tiempo de Jesús algunos? Como la ciudad es escarpada, si estaban en una parte del templo de Jerusalén y tenían que llevar algún trasto o vasija, en vez de rodear el templo, que les suponía subir y bajar y todo esto y tal, cogían, entraban por una puerta del templo y salían por otra.
Y eso, Jesús va absolutamente en contra. Lo que le interesa es un templo puro y va a reconstruir un templo puro, que no lo reconstruirá él, sino el Dios de Israel. Es lo que digo, esa acción casi le cuesta la vida a Jesús. Eso de, sobre todo Juan, ¿no? Que Jesús se pone en alto y empieza a lanzar un sermón. ¿Cómo es posible? Imagínense la escena. Eso debió de durar segundos. Imagínense un montón de dinero tirado por el suelo, volcando, y las palomas volando, y los aves y todo eso, y un montón de gente allí recogiendo. ¿Cuánto habría durado Jesús? En mi opinión, ni 10 segundos. Lo hubieran matado a palos allí mismo. Precisamente porque aparentemente estaba perturbando, y lo estaba perturbando el culto, pero porque quería un culto puro. Entonces Jesús salió rapidísimamente, probablemente protegido por sus discípulos, que llevarían palos, estacas o espadas o lo que sea, algo para proteger, y saldría corriendo. Eso duró segundos. Es decir, todas esas escenas en las que Jesús es mostrado en los evangelios, sobre todo al final, en contra del judaísmo, no tienen sentido. No tiene ese sentido. Vale, sí, tendríamos, por ejemplo, Jesús era, era eh, estaba contra incluso estaba contra el sentir profundo de los judíos, porque obligaba o que recomendaba a pagar el tributo al César. Yo siempre digo, por favor, léanlo. Un Jesús que predica el reino de Dios en Israel va a recomendar que se pague el tributo a un señor que no es el Dios de Israel, que es Tiberio. Eso es imposible. Fíjense, el texto es sutilísimo, sutilísimo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y concentra como un gran orador que era, y en un aspecto un gran prestidigitador, concentra la mirada. ¿Qué tengo yo aquí? Un denario. A ver, ¿de quién es la efigie? De Tiberio. Y toda la leyenda que está alrededor. Esto es de Tiberio, pues dáselo a Tiberio. Lo que está diciendo este denario, dáselo a Tiberio, no todos los denarios. Y lo que es de Dios, es decir, la tierra de Israel, dáselo o devolvérselo propiamente, que es el texto griego y la buena traducción en castellano, devolvérselo a Dios. Y un señor, como dice la gente, no, es que Jesús solo predicó la bondad y el amor y la justicia y poner la otra. Oiga, ¿me está usted diciendo que el Imperio Romano, que llevaba siglos, ¿no?, dominando todo el Mediterráneo prácticamente, bueno, casi 400 o 300 años, ¿usted cree que el Imperio Romano se entretenía en crucificar a uno que predicaba el amor y la bondad entre los judíos, que estaban dispuestos, como se ve claramente por la historia posterior, a inmolar su vida contra el Imperio Romano? Por favor. Jesús era un profundo judío. Y si predica el reino de Dios judío, está diciendo con todo amor, con toda paz y sin blandir el espada ninguna, está diciendo que Tiberio, Poncio Pilato y sus adláteres, Anás y Caifás, no van a entrar a ese reino. Por lo tanto, como el reino viene, el Imperio Romano será destruido. Ah, eso es otra cosa. Este hombre, sí, es un hombre tranquilo y tal, bueno, enérgico era, tranquilo relativamente, ¿no? Vale. Amor y bondad para con sus colegas, pero amor y bondad ni con los fariseos, ni con el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace Poncio Pilato? Crucificarlo, y ahí vamos. ¿Por qué? Simplemente porque está predicando un reino claramente en el que no cabe el Imperio Romano ni sus adláteres. Ya puede ser el más pacífico del mundo,
que lo condenan por esa ley romana. Está insultando a Tiberio implícitamente. Claro, no se ha puesto a decir, Tiberio, tú eres... No, solamente lo que dice, no, yo predico un reino de Dios y la gente entiende. Hombre, claro, aquí el imperio romano tiene que desaparecer y vendrá Dios y vamos, todo. Que se les caerá el pelo y todo. Bueno, pues entonces realmente eso ya explica que Poncio Pilato crucificará a Jesús, aunque no hubiera hecho nada más que eso, Ujú, ujú, aunque fuera el hombre más bueno del mundo. ujú, ujú. O sea que el imperio no crucificaba a quien solo predicaba el amor y la bondad para con sus semejantes. Ujú. Crucificaba solo a malhechores en gran escala, no a ladrones que podían cortarles las manos, a esclavos que hubieran huido varias veces, a quienes negaran la potestad del emperador o implícitamente fueran sediciosos, negando solo con sus palabras la potestad y el poder de Tiberio. Es decir que Jesús no era judío es decir que Poncio Pilato crucificaba a mansos y humildes de corazón y aquellos que eran buenecitos y decían, bueno, pues yo voy a crucificar a este porque es bueno. Claro que los evangelios dicen, no, es que Pilato era muy débil y cede a los malvados judíos. Y yo les digo, sí, sí, lean ustedes lo que dicen de Pilato, Filón, Flavio Josefo y toda la fuente, pero a ver si era un hombre débil. Todo lo contrario. Todo lo contrario, era el hombre más duro, más odiador de los judíos que en ese momento podía haber entre la jefatura romana del entorno. En fin, bueno, Muchas gracias, profesor. Ha sido, yo creo que una interesante discusión, ¿verdad? Hemos tocado varios temas de muchísima relevancia, muchísima importancia, y creo que usted nos ha logrado resituar la figura de Jesús dentro de la literatura del Nuevo Testamento y también dentro de la cultura judía. Espero que haya alguna oportunidad de volvernos a encontrar, sinceramente, porque siempre es bueno, muy... yo lo que sí tengo que decir ahora, yo no lo sé, pero yo lo he publicado hoy en mis dos blogs y en Twitter, o sea, antiguo Twitter, en X ahora, ¿no? Y en, en mi página oficial, en mi página de amigos, dentro de unos días, el 2 de abril, vamos a comenzar un curso A ver. de 50 clases, es decir, 50 semanas a 1 hora y media sobre Jesús de Nazaret. Entren en el Instituto Criteria. Apúntelo en el Instituto Criteria y entren en el blog de Antonio Piñero, y ahí hoy ya lo anuncio. Es un curso de pago, pero verán que el pago es, alguien lo ha calificado, un pago irrisorio. Muy Sí, sí, bien. alguien lo ha calificado así, ¿eh? Y en las redes. Verá, yo no llevo años y años haciendo centenares y centenares, como lo ven ustedes, sin cobrar. Pero he caído en la cuenta y por influencia yo tenía esa idea ya desde hace tiempo y el Instituto Criteria y la página web Investigando la Historia de Carla Díez recogieron esa idea y yo le dije, sí, muy bien, a mí, estupendo. Yo no me ocupo de nada. Ustedes lo organizan todo y ponen el precio. Pero el precio tiene que ser baratísimo, casi tirado por los suelos, porque aquí no se trata de enriquecerse. Y el argumento le dice bien, he comulgado en parte con eso de que la cultura ha de ser gratis, pero ahora me doy cuenta
de que si yo, por ejemplo, compro un libro, un ejemplo, yo compro un libro y me cuesta $60 o 57 euros. Bueno, pues procuro leerlo hasta el final, aunque a veces no me ha interesado, me ha costado un dinero. Sin embargo, un libro de menos páginas que me ha regalado un sujeto, a la tercera página, como es un libro regalado, cojo, lo cierro y lo tiro. Es decir, se aprecia más aquello por lo que se paga algo. Y se aprecia más un museo, por ejemplo, cuando tienes que pagar algo por ver las maravillas que están ahí dentro. Entonces yo les digo, entren en el Instituto Criteria o en mi blog, hoy, los dos blogs, Cristianismo e Historia, el blog de Antonio Piñero, o la página de amigos de Antonio Piñero, y verán el anuncio. Empezamos enseguida, el 2 de abril, y el precio es irrisorio. Irrisorio. Queda anotado y lo vamos ahí a promover también. Porque 50 clases. Bueno, pues entonces, un abrazo a todos y yo ya me retiro muchísimas porque yo gracias. que tengo Claro. el silencio, que tengo el teléfono en silencio. Acabo de ver la llamada de mi mujer avisándome de nuestra visita de ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Usted me usted. envía el enlace Pues, y ya. muchas Así que gracias. piensen eso que yo he dicho y un abrazo a todos. Igualmente, hasta luego, profesor Piñero, y hasta luego a las personas que se Usted me envía el enlace. Yo se lo envío apenas esté listo. Muchas gracias y muy amable y al resto de Muchas gracias. Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Un gusto. Gracias, Un profe. gusto. Buena tarde. Muchas Buenas gracias noches. a todos. Gracias, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Dios, Roxa. Adiós, Rosita, linda. Bueno, igual. Y a todos. Sí, sí, a toiticos. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias.